Muy buenos días, te bendigo este día de domingo. Es una bendición poder compartir la palabra. Saluda a los presentes. Saluda a la iglesia digital. Qué bella es la presencia de Dios y qué poderoso la unción del Espíritu Santo. Quiero comenzar esta mañana compartiéndote lo que dice Proverbios 10:22. Dice, la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Con este versículo quiero comentarte eh, o invitarte y exhortarte a esforzarte cada día en vez de preocuparte. Escuchaba a un pastor de Estados Unidos hace algunos días en un mensaje que me gustó y decía, Dios no da mesas y Dios no da sillas si tú te pones a orar. Dios te da un árbol y tienes que trabajarlos. Y me encantó la perspectiva y el corazón del pastor y tiene toda la razón. Así que comparto este versículo, Proverbios 10:22, esfuérzate, no te preocupes, ocúpate mejor porque Dios traza y abre caminos y nosotros tenemos que edificar. Amén. Vamos a comenzar, voy a invitarte a orar. Traigo el mensaje, la segunda parte de la serie del que era, el que es y el que ha de venir. Y es un mensaje poderoso. Voy a pedir la sabiduría y la guianza del Espíritu Santo. Por favor, inclina tu rostro. Dios, te doy gracias en esta mañana de domingo por tu amor, por tu misericordia, por los presentes, por la gente que nos escucha desde casa. Si va manejando, protégelos. Dame sabiduría y gracia y abre nuestro entendimiento para poder comprender tu misericordia, tu bondad, tu bien y todo lo que nos diste en la cruz con tu muerte y resurrección en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, como dije, vamos a ver el tema del que es y vamos a ver por qué de este tema. Sabemos que Jesús murió y resucitó porque es un tema que predicamos de continuo, que vemos en cualquier lugar, todo el mundo estamos conscientes, en cualquier religión puede hablarte de la muerte, la crucifixión de Jesucristo, y sabemos que resucitó, ciertamente, y que está a la diestra del Padre. Sabemos que el precio de nuestra paz fue sobre Él, pero mi intención en esta mañana es darle gloria y honra al que vive, y que conozcamos más de Jesús, de su posición y su situación actual, en dónde se encuentra Jesucristo, qué está haciendo. Así que por medio de este mensaje que titulé El que es, vamos a estudiarlo. Vemos una recopilación rápidamente del mensaje anterior, que es el que era, y vemos a Jesús en el Antiguo Testamento, vemos el principio, te explicaba cómo cada vez que se menciona a Jehová o se menciona a Dios, vemos lo que era una teofanía, vemos que ahí estaba Jesús, vemos al ángel de Jehová platicando con Agar, platicando con Gedeón, platicando con el padre de Sansón. Vemos a Jesús presente, protegiendo, amando al pueblo, apareciendo, viniendo en Babel, cuando dijeron, bajemos y confundamos su lengua. Así que vemos la intervención de Jesucristo y la promesa desde la situación de Adán, cuando Dios mismo dijo, pondré enemistad entre ti y su simiente. Desde ahí ya estaba prometido Jesucristo y siempre estuvieron expectantes los judíos de su venida. Así que vamos a ver, estamos viendo otra serie que se llama Caminando con Jesús, que va a ser muy larga. Quiero también mencionar que ahora en Semana Santa vamos a tener un mensaje o dos relacionados con las 7 palabras y otro de resurrección. Por si el día de hoy queda alguna duda relacionada con la crucifixión de Jesucristo, en ese tiempo van a ser aclaradas. Pero vamos a ver por qué y quién crucificó a Jesús. Vamos a ver este panorama. El Imperio Romano tenía conquistado gran parte de Asia, Europa, África y parte del Mediterráneo. Es por eso que ves o se escucha que siempre había soldados romanos en cualquier película, serie, lectura. Ese tiempo es el tiempo del apogeo del Imperio Romano.
Por eso Pablo más adelante escribe la armadura de Dios, describiendo y haciendo inferencia a la armadura de un soldado romano. Ahora, el pueblo judío contaba con sus tradiciones. Pese a haber estado conquistados, los romanos llegaban y conquistaban, se adueñaban de todo y, sin embargo, daban facultades a los mismos gobernantes. O sea, el gobernante superior de los judíos ahora tenía un gobernante superior que era romano. Y todos los impuestos y toda la recaudación, todo el dominio, el poder y el gobierno eh, de soldados, el gobierno, ¿cómo podemos llamarle? Es decir, todo el poder judicial que podemos llamar aquí en nuestro país, es decir, el sistema armado, soldados, policías, etcétera, todo era basado en los soldados romanos. Es decir, tenían conquistado todo. Por otro lado, los fariseos odiaban a Jesús por diferencias de interpretación de la ley, orden social, político. Jesús predicaba amor y arrepentimiento y los fariseos predicaban letras y religión. Asimismo, también Jesús fue crucificado por una influencia satánica por destruir al Hijo de Dios. Los judíos le decían a Pilato, que era el gobernante romano en esa región: crucifícale, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En síntesis, quiero comentarte que Jesús fue crucificado por el Imperio Romano, lo cual era un castigo brutal y público, diseñado para humillar y disuadir en una muerte tormentosa que podía durar horas o varios días, y que era usado para castigar a los esclavos, a los rebeldes y a los criminales, a la vista de todos. Eran exhibidos, hechos pedazos. El castigo de la cruz era algo tormentoso. Perforaban sus manos, sus pies, se asfixiaban, tenían que estar lastimándose para poder respirar. Era algo horrible. Además de todo el vituperio y las golpizas, la gente aventaba piedras, escupía. ¿Por qué? Porque ponían una cruz al que era el peor de todos. Ahora, quiero comentarte que Jesús estuvo en la cruz durante 6 horas aproximadamente. Dice la Biblia que estuvo de la hora tercera y murió en la hora novena. Esto estamos hablando de un horario judío. La hora primera para ellos era a las 6 de la mañana, que es cuando es juzgado. Ahora a la hora tercera eran las 9 de la mañana. Entonces él es crucificado a las 9 de la mañana. Su cuerpo iba destrozado por los latigazos. Quiero comentarte que es el sistema que usaba el Imperio Romano, llamado flagellum, que era una tortura dada por los verdugos a un criminal, a un violador, a algún asesino, a alguien que ya había incurrido en varios delitos. Se les desnudaba, se les ataba a una piedra o se les ataba a algún bastón de madera donde no podían mover sus brazos, y comenzaban a azotarlos con un látigo de cuero que tenía puntas de metal, puntas de hueso afilado. Y estas posiblemente dices, bueno, a lo mejor yo aguantaría 30, 40 latigazos. No, quiero comentarte que era algo que marcaba la vida de quien recibía el flagelo. Las puntas de los huesos se clavaban en su piel y recibían un azote tras otro, y cada vez que golpeaba el látigo su espalda o sus piernas, se clavaban, y al momento que retiraban el látigo, arrancaba los pedazos de carne, los pedazos de nervio, los pedazos de músculo, todo el tejido. Es decir, alguien cuando terminaba de recibir el flagelo ya estaba hecho pedazos. Ya era algo que marcaba su vida. Tenía que pasar un proceso de recuperación de semanas y podía dar testimonio y decir, mira, yo sobreviví al flagelo. A este flagelo fue expuesto Jesús. Él ya había sido golpeado. Dice la Biblia que meciaron su barba, significa que le arrancaron su barba a jalones los soldados. Había sido escupido, había sido burlado. Se había puesto una corona de espinas. Lo habían humillado y exhibido.
Y a pesar de todo esto, el pueblo judío gritaba: crucifícale, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, bajo la influencia demoníaca y el poder dirigente de los judíos. La envidia y el odio del mundo puso en las manos de los soldados romanos la vida de Jesucristo. Ahora vamos a poner atención al tiempo que describe la palabra mientras Jesús estaba en la cruz. Y esto es a lo mejor un tema que no es tan visto, o tal vez no mucha gente ponemos atención en esto. Las primeras 3 horas, es decir, de las 9 de la mañana a las 12 del día, la gente decía que se baje de la cruz. El Evangelio de Lucas dice que los ladrones que estaban a su lado lo insultaban. La gente se burlaba de él y decía: mucho salvó, ¿por qué no se salva él mismo? Sus discípulos lo veían de lejos. Su madre, María Magdalena, lloraban a los pies de la cruz. Pero los soldados romanos habían crucificado a un ladrón más. Habían humillado a uno más de los que ellos estaban acostumbrados. Sin embargo, dice la palabra que desde la hora sexta, es decir, al mediodía, hasta la hora novena, o sea, 3 de la tarde, el sol se oscureció y hubo tinieblas completamente. Tú puedes decir, tal vez hubo un eclipse, pero era un día previo a la Pascua, o el día de Pascua. Eso es celebrado, llamado Yom Kippur, y se celebra en luna llena. Es cuando más luz hay que no sea solar. ¿Por qué? Porque la luna está en todo su esplendor y es muy fácil ver durante la noche. Sin embargo, eran las 12 del día, no era tiempo de eclipses. Es decir, que el Padre interviene en el recuadro. Hasta este momento Jesús había entregado su vida. Jesús había ido como oveja al matadero. Pero el Padre interviene al mediodía y oscurece la tierra. Quiero contarte uf, 2 ocasiones que la Biblia menciona este tipo de oscuridad. Y una es en Amós, cuando dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Es decir, estaba describiendo un ejemplo de juicio en aquellos tiempos de Amós. Pondré obscuridad en la tierra a mediodía. Cuando el sol esté en su esplendor, será oscuro. Y la segunda es cuando Dios manda a Moisés a extender su mano hacia el cielo como juicio hacia la tierra de Egipto. Dice que hubo tinieblas y que eran tan densas que nadie podía ver a su prójimo. Es decir, estaba tan oscura la tierra de Egipto que ellos no podían verse aunque estuvieran frente a frente. Este tipo de tinieblas estuvo 3 horas presente en la tierra de Israel mientras Jesús estaba en la cruz. Puedes imaginar el recuadro. Todos los que le humillaban, todos los que le escupieron, los que se burlaban de él, guardaron silencio. El pago de nuestra paz estaba siendo expuesto sobre el cuerpo de Jesús. El cielo estaba presente mientras él estaba en la cruz. Los ángeles que le habían servido posiblemente estaban ahí. Los ángeles que él había creado. Los ángeles que se gozaban cuando él formaba la tierra. Guardaban silencio porque él estaba pagando el precio por la humanidad. Después de estas 3 horas, el sol sale o se deja ver nuevamente porque él expira. El cuerpo de Jesús muere. Y te voy a decir
algunos puntos que pasaron trascendentes en ese momento. El punto número uno es que el velo del templo se rasgó. Este velo del templo representaba o separaba el lugar santísimo. Nada más los sacerdotes podían entrar una vez al año a ofrecer un sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo. Es decir, la muerte de Jesús destrozó ese velo, dándonos comunión para con el Padre, dándonos la opción de acercarnos confiadamente y poder orar. De hoy podemos decir Jesús es el Señor y orar a Dios en el nombre de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Gracias a su sacrificio ahora podemos tener tiempos de oración, y eso lo hizo en una simbología y esa representación de la ruptura del velo. Recordemos que era un evento importante para el pueblo judío, se estaban preparando y Dios destroza ese velo. Esto está descrito en Levítico 16, si gustas buscarlo más adelante, está bien. Ahí te habla de lo que era el Yom Kippur. Y ahora, otra situación, cuando Jesús expira, es el terremoto y la resurrección de algunos santos. Dice la Biblia que hubo un gran terremoto, incluso que las rocas se partieron, y muchos santos que habían dormido, es decir, estaban muertos, resucitaron y se aparecieron muchos a Jerusalén después de la resurrección de Jesucristo. Otro punto es que el centurión romano que lo estaba custodiando, es decir, estaba abajo de la cruz, cuando vio el terremoto, después de haber pasado 3 horas en tinieblas, y vio todo lo que estaba sucediendo, dice la Biblia que temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Mira estas 3 parámetros que te acabo de mencionar: la ruptura del velo, la resurrección de muertos y la confesión. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Una vez que Jesús muere, es colocado en un sepulcro nuevo. En aquel tiempo, los sepulcros, alguien compraba un terreno y no eran bajo tierra, sino en una parte lateral. Era escarbado algún hoyo, posiblemente ahí se ponía un tipo de simulación de cama, sobre esto se ponía y después se tapaba el sepulcro. Se podía poner con tierra o barro o una piedra gigante, una piedra muy grande, se rodaba y ahí dejaban el cuerpo. Esto fue lo que pasó con la vida de Jesucristo, con el cuerpo de Jesucristo. José de Arimatea, que era un hombre rico, tenía ese sepulcro nuevo y ahí pusieron el cuerpo de Jesús. Y ahora, después de que muere, su cuerpo yace ahí en ese sepulcro. Quiero comentarte 2 cosas que la Biblia data que hizo Jesús previo a su resurrección. Uno está en Lucas 23. En las primeras 3 horas, te comentaba, los ladrones también lo vituperaban, pero más adelante uno de ellos dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y él le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces la Biblia dice que Jesús estuvo en el paraíso. Jesús mismo le dijo, hoy te veo allá. Y la segunda está escrita en Efesios 4:9, cuando dice Pablo, descendió primero a las partes bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé.
La Biblia es clara y dice que Jesús bajó al infierno a predicar. ¿Puedes imaginar la celebración en el infierno? Toda la influencia demoníaca para destruir su vida. Toda la celebración mientras Él padecía en la cruz. La celebración mientras Él padeció el flagelo. Mientras Él fue burlado, humillado y vituperado. Y de repente Jesús aparece en el infierno. Jesús interrumpe la celebración en vestido de poder y de gloria. En Él estaba la vida, el que había sido desde el principio. Él no necesitaba un permiso para estar en cualquier lugar. Él había creado ese lugar para Satanás y sus ángeles. Y Él interrumpe la celebración para declarar su victoria. Él predica en el infierno. Impresionante es la palabra. ¿Qué victoria fue la que declaró? La expiación de la vida de Jesús. Un nuevo pacto. Jesús murió como un sacrificio voluntario para cargar el pecado de la humanidad. Recordemos que en la caída de Adán, el hombre perdió la oportunidad de estar con Dios. Jesús vino a pagar ese precio. La Biblia más adelante dice, sacrificio no quisiste. Otra sección de la palabra dice, me preparaste cuerpo. Jesús vino a pagar el precio por nosotros. Jesús establece un pacto mediante su sangre, reemplazando los sistemas sacrificiales antiguos, en donde se tenían que sacrificar animales y hacer un derramamiento de sangre. Jesús derramó su sangre y su vida en esa cruz por nosotros. Garantizó el perdón y la comunión directa con Dios. Como Él dijo en Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Asimismo, aseguró una victoria sobre la muerte y el enemigo. Su resurrección demuestra el triunfo de Jesús sobre la muerte y el pecado, las fuerzas espirituales contrarias, es decir, sobre Satanás y sus demonios, sobre todo principado, sobre toda potestad. Él venció. Dice la palabra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Damos gracias a Jesucristo por la victoria. Y despojando a los principados y a las potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. También nos reconcilió con Dios. Su muerte restauró la relación rota entre la humanidad y el Dios eterno, permitiendo a los creyentes ser adoptados como hijos. Dice la palabra, mira cuánto amor nos ha dado el Padre para ser hechos hijos de Dios. Así que ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Fuimos justificados por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo el justo, dice la palabra. Tuvimos una nueva vida y una vida eterna. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Asimismo tenemos la guianza, el sello del Espíritu Santo, que son las arras de nuestra salvación, la llenura. Dice la Biblia que cuando Jesús subió, llevó cautiva la cautividad y repartió dones. Todo lo que experimentamos el día de hoy como iglesia, como hijos, como siervos, es gracias a su sacrificio voluntario en la cruz. Ciertamente dice la palabra que en el tercer día Él resucitó. Este tema lo vamos a ver en la resurrección, después de las 7 palabras. Dice la Biblia que fue llevada al cielo.
Hechos 1:11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Pero el tema de este mensaje es el que es. Quiero comentarte que te expliqué todo su sacrificio y mis palabras no alcanzan a describir la manera tormentosa en la que murió. Que aunque mi corazón se quiebre nada más de predicarlo, no alcanzo a describir cuánto sufrió y cuánto padeció su cuerpo físicamente, el dolor físico que experimentó por amor a nosotros. Pero todo esto te lo explico para que puedas entender quién es Él en este momento. Dice la Biblia en Filipenses 2 que Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es decir, Jesús entregó su vida, entregó su cuerpo, entregó su sangre, y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el cielo, es decir, los ángeles, la gente que está allá en la tierra, refiriéndose a nosotros, e incluso en el infierno, toda rodilla se doble y declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Quiero comentarte, tal vez esa vez que los discípulos lo despidieron después de haber recibido instrucciones, la gran comisión que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ascendió a casa, ascendió a la diestra del Padre. Pero quiero narrarte dos ocasiones en las que Juan lo vio. Una de ellas estaba exiliado en la isla de Patmos. Habían intentado matarlo y no pudieron. Dios guardó su vida, así que decidieron exiliarlo, donde no podía predicar. Puedo imaginar a Juan orando todo tiempo, disfrutando de estar con el Espíritu Santo en la comunión con el Padre. Y él narra que estaba bajo el poder del Espíritu Santo y que escuchó una voz que hablaba con él. Y dice Apocalipsis 1:12, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, es decir, uno que se parecía a Jesús, vestido de ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Recuerdas cómo se presentó a Moisés? Yo soy. Aquí una vez más se estaba presentando con Juan, diciendo, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí, vivo por todos los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Aleluya. Más adelante, igual en Apocalipsis, capítulo 19, mismo Juan narra
Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, es decir, coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Desde su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la posición de Jesús al día de hoy. Este es el que es. Predicamos un Cristo resucitado. Predicamos a Dios inmolado en la cruz del Calvario. Predicamos a Jesucristo resucitado, lleno de poder, de gloria, de honra, con un nombre que es sobre todo nombre. Predicamos a Jesús Todopoderoso. Predicamos a Jesucristo, ceñido en majestad a la diestra del Padre. Ese Jesús omnipotente, omnisciente, con esa espada aguda que sale de su boca. Toda rodilla en el infierno se dobla cuando se escucha su nombre. Los demonios escuchan su nombre y tiemblan. Las enfermedades secan cuando escuchan su nombre. Todo lo puso por estrado de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Jesús es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el que es. Y el que es te busca. Dice la Biblia, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si ya eres salvo, toma tiempo para estar con él. Dijo David, ¿quién es el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién soy yo para que me visites? Sin embargo, Jesús busca la comunión con nosotros. Y si es la primera vez que escuchas un mensaje relacionado con Jesús, si estás sorprendido de quién es Jesús al día de hoy, te invito a que aceptes el regalo de la salvación. Él permitió todo ese padecimiento para pagar por nuestra vida. Una oración puede cambiar el resto de tu vida. Tu nombre puede ser escrito en el libro de la vida. Puedes pasar una eternidad. Hoy te pregunto, ¿a dónde irá tu alma? Hoy pregunto, ¿en dónde quieres estar cuando escuches su nombre? Repite esta oración si quieres que tu destino sea una vida eterna de gozo en el cielo. Dios, te doy gracias por tu palabra esta mañana. Reconozco que Jesús es el Señor. Reconozco que tú le levantaste entre los muertos. Reconozco que tú pagaste por mi pecado. Te pido que salves mi vida y escribas mi nombre en el libro de la vida. Declaro que Jesús es el Señor y mi Salvador. Séllame con el Espíritu Santo y a partir de hoy
Soy un discípulo de Jesucristo. Amén. Felicito a la gente que acaba de aceptar a Jesús. Caminar con Jesucristo es un privilegio. Las religiones pintan como dogmas, doctrinas a seguir. Lo que la palabra dice es una aventura diaria. Es conocer a Jesús en la intimidad, deleitarte viendo su maravilla y su majestad, su poder. Dice la palabra, dijo Jesús, Él tomará de lo mío, Dios lo hará saber, cuando se refería al Espíritu Santo. Y así es, busca de Dios, escudriña la Escritura, y el Espíritu Santo tomará de lo de Él y te lo revelará. Me despido de todos esta mañana, bajo la cobertura y la unción del Espíritu Santo. Ya te bendigo y te doy gracias por tu atención, y nos escuchamos el próximo domingo.